Buenos días, señor presidente, ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, embajadora de Ecuador en España, Vilma Andrade, señoras, señores. Bienvenidos a Tribuna F, Casa de América. Hoy tenemos el gran honor de contar con el presidente de Ecuador, el excelentísimo señor Daniel Noboa, al que doy una calurosa bienvenida. Agradecemos especialmente que nos honre con su presencia y haya hecho un hueco en su agenda de trabajo en esta visita a España. Ya tuvo otra recientemente oficial a principios de año para este encuentro con Casa América, que a partir de hoy también será su casa. Quiero agradecer también al presidente de la Agencia EFE, a Miguel Ángel Oliver, por conducir hoy esta entrevista en este programa de tribunas, por el que ya han pasado más de 100 jefes de Estado y ministros de la política latinoamericana y que organizamos conjuntamente las dos instituciones desde el 2006. Estas tribunas, de hecho, se crearon con el propósito de generar un espacio de reflexión y debate y se caracterizan por la pluralidad y la calidad informativa siempre defendida desde Casa América y desde la Agencia EFE. La relación bilateral entre Ecuador y España es especialmente estrecha, fundamentada en fuertes vínculos históricos, culturales, económicos, de cooperación y sociales. Además, el hecho de que la comunidad ecuatoriana en España sea especialmente numerosa, contada en cientos de miles de ciudadanos, aumenta esa intensidad en la relación. Por estos motivos, Ecuador siempre ocupa un lugar relevante en nuestro programa de Casa de América en todos los ámbitos en que trabajamos. Y además, quiero contarle, señor presidente, que Ecuador fue mi primer destino en el exterior y que en Quito nació mi hija mayor a las faldas del Pichincha. El presidente Noboa se formó en Estados Unidos, se graduó en Administración de Negocios por la Universidad de Nueva York, posteriormente realizó maestrías en distintas universidades, entre ellas la Universidad de Harvard y la Universidad George Washington. En 2021 se presentó a las elecciones legislativas y fue elegido diputado en representación de Santa Elena, en la costa, cerca de la ciudad de Guayaquil. Y posteriormente fue candidato a la presidencia de Ecuador y en segunda vuelta fue elegido presidente y tomó posesión el 23 de noviembre de 2023, entonces el presidente más joven del mundo. Presidente, muchas gracias de nuevo por estar hoy aquí con nosotros y tiene la palabra a continuación Miguel Ángel Oliver. Las circunstancias también han generado cierta tensión. Estando usted en su periplo europeo, se ha producido un intento de magnicidio, el intento de asesinato del primer ministro eslovaco, Robert Fico. La turbación europea ha sido grande. Me gustaría pedirle alguna reflexión acerca de este acontecimiento, teniendo en cuenta que en Ecuador la actualidad, de manera reciente, también nos relaciona con otro asesinato, otro magnicidio del candidato Fernando Villavicencio, y lo que estos hechos provocan en la política mundial. ¿Qué reflexión tiene que compartir con nosotros? Bueno, nosotros tuvimos un atentado el último día de la primera vuelta también, y vivimos con eso día a día. Es algo que no lo podemos cambiar, con el cual todas las noches tengo que acostarme y tratar de conciliar sueño, pensando de que siempre existe esa posibilidad y que estamos luchando contra grupos narcoterroristas y contra organizaciones criminales transnacionales que en cualquier momento en su desesperación pueden inclusive intentar asesinar a un presidente. Es un cargo, es una carga dura para la familia, una carga dura para mí como gobernante, y es algo que siempre estuve dispuesto a sobrellevar, pero siempre supe que era posible. La responsabilidad del gobernante lleva a tomar medidas importantes como las que usted ha adoptado en su país. Se cumple dentro de unos días 6 meses en el cargo. ¿Qué destacaría de estos primeros 6 meses en la presidencia de Ecuador? Bueno, contemos cómo empezamos. Empezamos con 4.600 millones de dólares en atrasos en pagos. Empezamos con un país con una crisis energética y también con una crisis política. Unos niveles de violencia nunca antes vistos, con entre 180 y 200 homicidios por semana, y hemos logrado mejorar significativamente eso. Nuestro promedio de homicidios ha bajado pues en más de un 40% desde el 23 de noviembre que nosotros asumimos. También homicidios a personas inocentes sin antecedentes penales se ha reducido significativamente, cerca de un 70%. Femicidios se han reducido en un 60%.
y hemos logrado poner en orden las finanzas. Nosotros iniciamos también un gobierno con 2.400 puntos de riesgo país. Hoy estamos en 1.100. Hemos creado 105.000 empleos jóvenes entre 18 y 29 años. Hemos logrado pasar 5 leyes económicas urgentes con mayoría absoluta en la Asamblea. Y también nos ha tocado declararle la guerra al verdadero enemigo, que es el crimen organizado y que es el narcoterrorismo. Todo esto ha sucedido en menos de 6 meses, que han sido 6 meses muy intensos. Se sienten como mucho más tiempo. Pero estamos dispuestos a continuar con esta misma intensidad. Ahora entra una segunda etapa de 18 meses de periodo. Cada semestre creo yo que va a ser diferente. En esta segunda etapa debemos de ejecutar obra, debemos de enseñarle a los ecuatorianos de que el esfuerzo y el sacrificio que hicieron los primeros 6 meses y el esfuerzo que hizo el gobierno en la parte fiscal también, ahora se va a ver los frutos en un segundo semestre, y que los acuerdos internacionales que hemos tenido, el financiamiento internacional que hemos tenido, no va a ser dinero que se va a esfumar, sino va a ser dinero que se va a convertir en obra, que se va a convertir en inversión, que se va a convertir en salud, en educación. Recién llegado se encontró con esta situación, declaró el estado de excepción y poco después el estado de conflicto armado, creo que se denomina así. Parece que obraron efectos mágicos. Si usted cree que todo se debe a eso, ¿por qué no se tomaron anteriormente en otras presidencias medidas de esa gravedad? Creo que nada es mágico. Creo que es decisión, y la decisión tiene que venir desde el presidente de la República. Lo principal que ha cambiado es la actitud, y la actitud de arriba abajo, la actitud desde el Ejecutivo, la actitud desde la Asamblea y la actitud también de la población. La población también está harta de ver tanta violencia, pero nosotros, ¿de qué manera hemos hecho cambios esenciales? Cambios que eran muy incómodos. Hemos hecho cambios en Fuerzas Armadas y en Policía, también en la protección de las cárceles, en la estructura de las cárceles, y en contratistas del Estado que antes vivían de ganar centenares de millones de dólares del Estado, que estaban conectados también al crimen organizado. Creo que esos son los puntos más importantes, y eso es la diferencia. En los últimos 2 gobiernos vimos que no tuvieron éxito, pero capaz no tuvieron éxito porque no tuvieron la decisión de tomar estas medidas extremadamente difíciles. La determinación desde la presidencia, también la acción de la justicia. De hecho, los órganos jurisdiccionales de su país, la propia Fiscalía General del Estado ecuatoriano, están emprendiendo acciones en los llamados caso Encuentro, el caso El Gran Padrino. ¿Qué espera del curso judicial de estas indagaciones? Es otro poder del Estado, pero espero que tengan éxito. Pero volviendo a su pregunta sobre si es que es algo mágico o no, la misma fiscal estuvo en 2 gobiernos pasados. Muchos de los jueces estuvieron en 2 gobiernos pasados. La Corte Nacional, muchos de los jueces de la Corte Nacional estuvieron en los 2 gobiernos pasados. ¿Qué es lo que ha cambiado? Esa pregunta se la dejo y esa reflexión se la dejo. La lucha contra el crimen organizado la ha llevado directamente a luchar en las cárceles, el lugar en el que se observa el epicentro del crimen organizado en Ecuador y en tantos otros lugares de Latinoamérica. También ha prometido un plan para la construcción de nuevas cárceles y cambiar el modelo carcelario penitenciario en su país. Denos más datos acerca de cómo va ese propósito. Sí, parte del problema es hay mucha congestión en dos puntos esenciales, pero especialmente en Guayaquil. Debemos de desarticular estas cárceles que se volvieron centros de operaciones para muchos grupos narcoterroristas. Y la primera cárcel que vamos a hacer, que la inauguraremos en las próximas 2 semanas, la primera piedra será en Santa Elena. ¿Por qué? Bajo el mismo principio de no tener cárceles en las zonas de mayor influencia de los criminales. No hace sentido. Si es que está en una cárcel y a la vuelta de la esquina están las casas o los hogares de muchos de los líderes de las bandas, no hace mucho sentido, no se va a mejorar nada. La misma gente que trabaja ahí, trabaja y vive muy cerca de estos grupos criminales, y hay una alta posibilidad de contaminación. Entonces, el aislamiento o la separación de los más peligrosos
no se lo hace adecuadamente. La primera cárcel va a estar en las próximas 3 semanas. Estamos finalizando los procedimientos legales y ahí iniciaremos la construcción. ¿Qué apoyo internacional está recibiendo en su lucha por dotar de una mayor seguridad, no solo el entramado carcelario, sino en general a su país? ¿Está satisfecho con ese apoyo internacional? Bueno, creo que necesitamos más. Creo que se necesita más. El Ecuador no es que es un problema aislado y no es un problema ecuatoriano, es un problema transnacional. El 40% de la droga que sale del Ecuador va a Estados Unidos, el otro 40% va a la Comunidad Europea y el 20% que queda va a Asia, Rusia y Medio Oriente. Mucha de esta droga termina en puertos o americanos o en puertos europeos. Estuvimos en Francia conversando con el presidente Macron y acaba de haber un evento importante que, con muerte de 3 policías, muchos heridos, manifestaciones posteriores, todo ligado al narcotráfico. Pero ese narcotráfico y esa cocaína no salió mágicamente de suelo francés. Empezó o en Colombia, o en Ecuador, o en Bolivia, o en Perú. Y el origen logístico usualmente viene del Ecuador. ¿Por qué el Ecuador? Uno, el Ecuador es dolarizado. 2, tiene un sistema vial superior o digamos mucho arriba del promedio de la región. Y tiene el tercer puerto en número de TEUs más grande de Latinoamérica. Primero es Santos, Brasil. Segundo es Manzanillo, México. Tercero es el Ecuador. Entonces es un punto estratégico y es un punto importante de considerar, no solo para la Comunidad Europea, sino para Estados Unidos, de cómo proteger las fronteras y los puertos ecuatorianos para resolver el problema desde origen, no cuando ya está el problema en su suelo. A poco de llegar usted, a finales de año, se fugó un importante narcotraficante de una de las cárceles ecuatorianas, Fito, creo que se le conoce, de la banda de los choneros, del cártel de los choneros. ¿Cómo está ahora mismo esa búsqueda? ¿Puede demostrar de alguna manera la vulnerabilidad del propio sistema ecuatoriano en la persecución del crimen organizado y del narcotráfico? Sí, vamos en partes. Primero, están romantizando un poco quién es Fito y quiénes son estos líderes. Eso es el tercer nivel, es el nivel más bajo. Segundo nivel viene el nivel administrativo-logístico, que principalmente son extranjeros, son o colombianos o mexicanos, y el nivel más alto que ya son líderes de carteles mexicanos o de mafia albanesa o de mafias de otros países. Él es alguien que está en un nivel bastante bajo. Todo esto sucede el momento que decidimos entrar con los militares a las cárceles. Y ya había, digamos, contaminación en el sistema desde ese momento. Él logra salir cuando entramos nosotros a limpiar, punto 1. El número 2, Colón Pico, lo atrapamos, está en la roca. Número 3, 4, 5, 8, 9, de los 10 más buscados, están atrapados. Y han sido enviados también, no a un spa, sino han sido enviados a la cárcel de máxima seguridad. Pero todo esto ha tomado tiempo reestructurar. Cuando nosotros entramos el 23 de noviembre, solo para que tenga una idea, por un año casi, estaba inhabilitada la cárcel de La Roca, la cárcel de máxima seguridad. Y porque por un año la compañía de seguros que aseguraba la cárcel de La Roca no había desembolsado el dinero para arreglar el techo que lo habían volado con un dron hace muchísimo tiempo. Entonces nosotros llegamos con ese tipo de problemas, con ese tipo de falencias que hemos ido arreglando. Y también hemos identificado bien cuál es la amenaza y dónde está la amenaza. Esto de acá no se trata de la persecución de un capo local o de otro delincuente o de otro líder de sicarios. Se trata de una estructura. Y nuestras cifras, y eso se lo puede ver, dentro de los más buscados, hemos sido bastante eficientes y hemos agarrado a las personas que están involucradas. Fito es parte de una familia también. Su hermano, su cuñado, están en la cárcel de máxima seguridad. Un sobrino de él fue abatido en un enfrentamiento con los militares. Su ex esposa, porque legalmente está divorciado, era parte también de proveerle agua
al sistema de alimentación carcelaria y de desayuno escolar. Entonces, todas esas cosas las hemos ido eliminando poco a poco. Llevamos 5 meses aquí. Presidente, en su lucha contra el crimen organizado y en esta determinación que le ha llevado al corazón de las cárceles, ¿en Ecuador se respetan completamente los derechos humanos? 100%. 100%. Es un y no solo los derechos humanos, se respeta también la democracia, que ese es otro debate importante. Nosotros, cuando iniciamos y declaramos el conflicto armado interno, hicimos algo que también era algo nunca antes visto en el país. Nosotros le presentamos una solicitud de pronunciamiento a la Asamblea Nacional y a la Corte Nacional sobre el conflicto armado interno. Básicamente, ¿qué les parece la decisión del Ejecutivo de declarar la guerra a 2 poderes del Estado completamente separados al presidente? Se votó una resolución en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional por unanimidad votó a favor del decreto. La Corte Nacional se pronunció también por unanimidad a favor del decreto. Eso significa que por primera vez en la historia 3 poderes del Estado separados e independientes estuvieron de acuerdo con una decisión del Ejecutivo, sin tener el Ejecutivo la obligación de pedirles permiso, pero se lo hizo para mantener un marco democrático y que no quede nunca en duda que somos un país democrático. ¿Cree, presidente, que se está generando un eje latinoamericano en la lucha contra el crimen organizado que puede llevar a asociaciones en su manera de abordarlo con, por ejemplo, el presidente salvadoreño, Bukele, o algunos otros ejemplos? Ustedes son el ejemplo de la mano dura, de esa determinación clara contra el narcotráfico, a pesar de que en ocasiones se suscitan dudas acerca de la metodología. La verdad que ni me considero ni creo que mi gobierno se considera como algo similar a lo que está pasando en El Salvador. Para empezar, nosotros iniciamos desde campaña, y eso se lo puede ver, como un gobierno que se enfocaba en el empleo, no en la seguridad. Nuestra propuesta ni siquiera fue seguridad inicialmente, era empleo con seguridad. Segundo, nosotros nos enfocamos también en el desarrollo humano, en fortalecimiento, sin privatización necesariamente, ni de la salud ni de la educación. Eso no es algo ni autoritario ni de derecha. Finalmente, nosotros nos enfocamos en el crecimiento y en una manera también social de abordar un tema de seguridad. Un tema de seguridad no solo se lo confronta con rifles, ni con granadas, ni con cañones, sino dándole oportunidad a las personas y a los jóvenes que no tenían chance alguno de nada y que terminaron en esos grupos narcoterroristas. Nosotros tenemos un altísimo porcentaje de desempleo y subempleo en jóvenes entre 18 y 29 años. Si no atacamos ese problema, que es el desempleo, el subempleo y la falta de oportunidades en la educación, no vamos a tener éxito. En el caso de El Salvador, de lo que se ve desde afuera, han tenido éxito en controlar ciertas bandas, pero para nosotros la prioridad es empleo y crecimiento económico. El Salvador ha tenido problemas en crecimiento económico. Nosotros no podemos caer en esa trampa porque si no vamos a regresar a un estancamiento. En presidencias anteriores el coste de la vida ha sido un motivo de revueltas y de protesta social, en ocasiones especialmente asociado con el precio de los combustibles. Tengo entendido, por favor, deme algún dato acerca de los subsidios que sobre el combustible existen y que mantienen cierto clima de paz ahora, pero si mañana se levantaran, quizá volvería a emerger ese descontento social. Pero depende del subsidio, depende cuál subsidio y depende a quién. El costo de la vida de quién. Nosotros, por ejemplo, no vamos a tocar ni pensamos tocar subsidios al diésel o subsidios al gas, que tienen una directa correlación con la inflación, tienen una directa correlación con el costo de la vida, con el transporte, con la agricultura. Para nosotros eso no es, por este momento no lo podemos hacer. Si pensamos que la eliminación, y más que eliminación, la focalización de combustibles, de subsidios de combustibles en Extra y Ecopaís, que son gasolinas o naftas de bajo octanaje,
el cual es un porcentaje bastante bajo del consumo nacional, eso sí deberíamos de irlo eliminando poco a poco a los grupos que no lo necesitan. Pero, por ejemplo, va a haber un sistema de bandas para transporte público, para taxismo, para transporte rural, para camionetas en transporte rural. De esa manera no tocamos el verdadero coste de la vida. En las cifras de inflación se lo puede ver. Nuestras cifras de inflación están bastante acordes con el año pasado y siguiendo una línea de dolarización en la que estamos con una inflación relativamente controlada. En noviembre se celebrará la próxima cumbre iberoamericana. ¿Qué espera de esta celebración y cree usted que todo va a desarrollarse correctamente a pesar de los acontecimientos recientes en relación con la embajada mexicana? Pero sí, espero verlo usted allá. Está invitado a Cuenca. Cuenca hoy en día es una de las ciudades más seguras de toda América, no solo de Latinoamérica. Es un foco de turismo, de progreso. Tenemos un ministro de Economía cuencano que nos ha ayudado muchísimo en salir del hueco en el que estábamos. Y respecto a México, siempre tendremos la apertura de arreglar nuestras diferencias con México. En la parte diplomática estamos abiertos a restablecer relaciones, siempre y cuando se respete un principio muy importante, que es la no intervención y que es no inmiscuirse en temas judiciales de cada uno de los países. Sin embargo, la entrada en la Embajada de México fue considerada, como usted sabe, una violación de varios convenios internacionales de relaciones diplomáticas y asilo diplomático. Imagino que eso es un peso importante sobre su decisión. Igual que la intervención en tratar de tener de huésped a una persona que estaba cumpliendo no una, 2 condenas de gobiernos pasados, no del mío, y era en ese momento un prófugo de la justicia. Nosotros respetamos los diferentes poderes del Estado y el Poder Judicial tiene su independencia. Si él es condenado, si él es sentenciado, nosotros tenemos que acatar eso en un sistema democrático y en un sistema que respeta el derecho internacional. ¿Espera poder resolver las diferencias con México antes de la celebración de la cumbre? Espero que sí, solo puedo... ¿Cómo lo hará, presidente? Solo puedo esperar, solo puedo tener la buena voluntad, pero lamentablemente hasta el día de hoy la única condición ha sido que nosotros devolvamos a un criminal sentenciado que está en una cárcel de máxima seguridad, lo subamos en un avión y lo mandemos a México. Eso no podemos hacer, lamentablemente. Pero las relaciones diplomáticas mundiales establecen ciertas reglas de juego y Correcto. Saber que traspasar determinadas líneas tiene implicaciones no solo bilaterales, sino también internacionales. Exacto. Estamos 100% de acuerdo en eso. También la misma Convención de Viena habla de que no debería de haber intervención en asuntos judiciales. Le doy un ejemplo. El sentenciado por corrupción, por hacerle daño a muchos ecuatorianos, estaba cumpliendo una sentencia con medidas sustitutivas. Él estaba en la cárcel, de la cárcel lo mandan a arresto domiciliario para presentarse una vez a la semana. Es como si es que alguien estuviese en la cárcel, se escapa de la cárcel y entra corriendo a una embajada. Básicamente eso. Dejaríamos un pésimo precedente si es que cedemos ante eso el día de mañana. Otra nación puede decir, mira, se te escaparon 100 personas de la cárcel y se metieron a nuestra embajada, súbelos en un avión, llévalos a otro país. No podemos hacer eso y nos vamos a defender en instancias internacionales también. El tema de México creo que va a ser un punto histórico en cómo no se puede usar embajadas para solapar cualquier tipo de criminalidad internacional. Jorge Glas fue vicepresidente con Rafael Correa, con el presidente Correa. El correísmo ahora mismo es la primera fuerza en la Asamblea Ecuatoriana. Usted gobierna gracias a una coalición en la cual el partido que lidera, Acción Democrática Nacional, es precisamente el de más peso. ¿Cómo se está comportando el correísmo en relación con la
presidencia que usted desarrolla y su propio gobierno? ¿Qué labor de oposición, y en relación con lo que estábamos hablando, está teniendo precisamente esa fuerza? Bueno, estamos en un año electoral, me insultan todos los días, como era de esperarse. Asimismo, votamos juntos en 5 leyes económicas urgentes en beneficio del país. Esto acá no era una coalición registrada como existe en otros sistemas parlamentarios en el cual tienes que registrar tu mayoría y registrar tu coalición. Esto era, estábamos de acuerdo en ciertas cosas, votábamos juntos en ciertas cosas. No estamos de acuerdo en otras cosas, no votamos en conjunto. Por ejemplo, hoy en día los que están votando en conjunto, aunque parezca mágico también usando estas palabras, es el correísmo con la extrema derecha en el Ecuador. Entonces la bancada de Construye, que es la extrema derecha del Ecuador, está votando en conjunto con la extrema izquierda del Ecuador. Eso está pasando ahora. De las últimas 24 votaciones han votado 21 veces juntos. Entonces no significa de que hay una coalición firmada y registrada y sacramentada. Significa que hay mayorías que a veces se ponen de acuerdo y a veces no. Si me permite, usted mismo tiene como vicepresidenta a la señora Verónica Abad, que en ocasiones ha mostrado ciertas preferencias o inclinaciones hacia la zona más de derecha o extrema derecha del espectro internacional. Sí, yo creo que hay cosas en las que estuvimos en un momento de acuerdo con ella, cosas que no. También, solo como por temas históricos. Ella inicia su carrera política en la Revolución Ciudadana también, y era afín al correísmo. Asimismo, hoy en día, la representante de la extrema derecha del Ecuador inició también en las filas y fue diputada, asambleísta de la Revolución Ciudadana. Ahora es extrema derecha. Así que creo que no es un indicador específico de que estamos de acuerdo en ciertas cosas. Pero complicada la situación, presidente, si me permite. Sumamente complicado. A ver, tiene implicaciones en próximos acontecimientos que han de ocurrir en su país. Sumamente complicado. No estoy de acuerdo, básicamente, en casi nada del comportamiento de la vicepresidenta en los últimos meses. También pienso que irse en contra de un propio gobierno es desleal, no es correcto. Pero de acuerdo con la Constitución, y usted en la banda presidencial con la que toma posesión pone mi poder en la Constitución. Correcto. Y en la Constitución ecuatoriana, cuando en periodo electoral usted tiene que declinar sus propias funciones como presidente, y eso ocurrirá en 2025, quien le tiene que sustituir es quien ocupa el cargo de la vicepresidencia. En un procedimiento normal, sí. ¿Cómo van a hacer? Esto acá estamos completando un periodo. Consultaremos a la Corte, consultaremos a Procuraduría cuál será el tiempo que se tiene que pedir licencia. En este momento estamos en consultas. La vicepresidenta Abad ha denunciado hostigamiento por su parte y un apartamiento de sus funciones. De hecho, recién asumió el cargo, usted la nombró embajadora en Israel. Sí. Algo que también resulta un poco sorprendente desde los esquemas de reparto y asignación de responsabilidades, ¿no?, habituales. ¿Cuáles son las asignaciones habituales de acuerdo a la Constitución del Ecuador? Las que usted decida, presidente. No, de acuerdo a la banda, mi poder es sobre la Constitución. ¿Sabe cuál es la función de un vicepresidente en el Ecuador? Lo que le designa el presidente. Mi poder en la Constitución. La Constitución dice eso. Y además, ella había mencionado de que tenía un gran amor por Israel, de que ella inclusive trabajó en Israel y de que ella quería trabajar por la paz en el mundo. Entonces pareció adecuado, de acuerdo a las preferencias de ella misma, y que públicamente lo decía, que vaya a Israel. Su agenda es importante todavía hoy, tiene nuevos encuentros y vamos a ceder la palabra a la prensa internacional. Permítame una última pregunta. En la línea de búsqueda de ayudas, el Fondo Monetario Internacional ha abierto la posibilidad de ayudas importantes. ¿Qué tiene que hacer Ecuador para acceder a ellas? Creo que ya cumplimos con muchas de las cosas que le generaba dudas o preocupaciones al Fondo Monetario. No nos impusieron nada para lograr un acuerdo o un preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros tuvimos que implementar medidas, uno, para tener estabilidad fiscal,
2, para poder acceder a mercados internacionales y a financiamiento internacional. Después de ver ese comportamiento, ahí el fondo, así mismo como la CAF, así mismo como el FLAR y varias otras instituciones internacionales, deciden refinanciar y ayudar al Ecuador. Pero no fue al revés, y jamás hubiésemos aceptado precondicionamiento para algo. Al final del día nosotros fuimos escogidos por el pueblo y tenemos que velar por el pueblo. Permítame que ceda la palabra a Casa de América para que también distribuya este último turno de palabra como haya sido establecido. Muchas gracias. Vamos a hacer un brevísimo turno de preguntas con los periodistas y vamos a intentar que sean muy breves para que dé tiempo a hacer varias, ¿no? Hola, buenos días. Soy Susana Gaviña, de ABC. Entiendo que por lo que ha dicho del asalto a la Embajada de México, después de todo lo que ha pasado, la repercusión internacional, la condena de muchos organismos y la denuncia ante la Corte de Justicia Internacional, ¿usted volvería a actuar de la misma manera o hubiese tomado otra decisión? Creo que la decisión que tomamos era la adecuada en ese momento. No podíamos dejar que se escape un prófugo de la justicia, no podíamos dejar tampoco que se viole la dignidad de los ecuatorianos. Y en ese momento tuve que actuar, tuve que tomar una decisión sumamente difícil y la tomé. ¿Qué tal? Diego Stacy del País. Hablaba hace un momento de la importancia de fortalecer las relaciones internacionales de Ecuador con otros países. Acaba de terminar pues, usted una gira europea. ¿No cree, sin embargo, que esta entrada a la Embajada de México en su país es un paso hacia atrás de sacar a Ecuador al brillo internacional? Creo que los resultados han demostrado lo contrario. Hemos logrado incrementar la cooperación con los Estados Unidos, con Europa. Hemos sido designados también para encabezar la Secretaría Antiterrorismo en la OEA. Esto pasó después de lo de México. Asimismo, hemos establecido relaciones bilaterales e incrementar la cooperación en energías renovables. Eso lo acabamos de definir con Francia y asimismo con Italia. Estamos trabajando cada día más de cerca para luchar contra el narcoterrorismo transnacional. Entonces, si algo ha pasado después de lo de México es que hemos logrado fortalecer nuestra cooperación internacional con varios países. Hola. Laura Valentina Cortés para Radio Nacional de España. Después del apoyo de los ecuatorianos a sus medidas de seguridad, ¿cómo espera usted mantener esto en el tiempo sin caer en un estado de militarización permanente o de autoritarismo y garantizar eso que dice ser un respeto de 100% a los derechos humanos, considerando que hay activistas, en el caso por ejemplo de Esmeraldas, que hablan de 4 jóvenes que fueron sacados de casa, golpeados y tirados en un río? Uno de ellos se ahogó. Ha habido excesos por parte de la fuerza pública y en este caso, ¿cómo se está garantizando un seguimiento de estos? Gracias. Es decir, nosotros tenemos una ministra de la Mujer y la encargada de asuntos de derechos humanos, el cual con Naciones Unidas y con todos los organismos internacionales mantenemos un estricto control sobre los procedimientos. Punto 1. Punto 2. En el ámbito democrático, acabamos de consultar al pueblo ecuatoriano sobre la militarización de puertos, sobre involucrar a las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad nacional. La gran mayoría de los ecuatorianos votaron. Eso ahí es lo más democrático que puede haber. Una consulta popular directa, es el directo diálogo entre un ejecutivo y entre el pueblo. Y el pueblo lo ha decidido. No he sido yo, ha sido una decisión del pueblo. Sobre Esmeraldas, específicamente, Esmeraldas se han reducido las muertes violentas en más de un 60%, femicidios en un 80%, muertes de inocentes en más de un 80%. Hoy en día es una de las provincias de ejemplo de progreso en cómo hemos mejorado la situación de la gran mayoría de la población.
asimismo como el oro, teniendo las mismas características de provincias fronterizas. Nosotros no vamos a tolerar violaciones de derechos humanos, asimismo estamos en constante capacitación y diálogo entre organismos internacionales y las Fuerzas Armadas, y nuestra ministra de Interior, que ha sido activista de derechos humanos y derechos de la mujer, también lo considera como algo primordial. Pues muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a todos los periodistas, al presidente de Ecuador por venir a esta Tribuna F. Muchas gracias.